Buenos Aires respiraba música aquella noche. El estadio vibraba como un corazón colectivo, latiendo al ritmo de miles de voces que coreaban cada palabra, cada sílaba que Shakira pronunciaba sobre el escenario. La gira Las mujeres ya no lloran había recorrido América Latina con una fuerza que nadie esperaba. No solo era un espectáculo, era una declaración, un ajuste de cuentas con el pasado y una afirmación del presente. Shakira lo sabía, cada concierto era una especie de catarsis pública. Las luces, el sudor, el rugido del público, todo servía para cubrir, al menos por unas horas, los silencios que la acompañaban cuando el escenario quedaba vacío. Esa noche en Buenos Aires, sin embargo, algo cambió. El setlist avanzaba con precisión milimétrica. Canciones nuevas, himnos conocidos, coreografías exactas. Todo estaba bajo control, hasta que no lo estuvo. Sin anuncio previo, sin introducción, sin explicación, los primeros acordes de Día de Enero comenzaron a flotar en el aire. Un murmullo recorrió el estadio. No estaba prevista. Era una canción antigua, íntima, escrita en otro tiempo, en otra vida. Una canción nacida cuando el amor todavía era promesa y no recuerdo. Cuando Antonio todavía era presente. Shakira sostuvo el micrófono con ambas manos. Por un segundo, apenas perceptible, cerró los ojos. Y entonces cantó. Su voz no era la de siempre. No había la fuerza explosiva de otras noches, sino algo más frágil, más humano. Cada palabra parecía arrancada de un lugar que ella rara vez permitía que el mundo viera. Algunos pensaron que era solo nostalgia, un guiño al pasado para los fans más antiguos. Pero los más atentos notaron otra cosa. La emoción era real. Su mirada se perdía más allá del estadio, como si estuviera viendo algo, o a alguien, que no estaba allí. En las pantallas gigantes, su rostro revelaba una tensión sutil, una mezcla de ternura y melancolía que no se podía fingir. Nadie imaginaba que ese momento era el preludio de algo mucho mayor. Horas después, en la soledad del hotel, el ruido del concierto seguía resonando en su cabeza. Shakira se sentó en la cama, todavía maquillada, todavía vestida de escenario. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje. No necesito leer el nombre para saber quién era. Antonio. Había pasado meses desde la primera llamada. Una llamada breve, casi incómoda, motivada por una excusa trivial. Una felicitación tardía, un comentario sobre una canción, un recuerdo compartido sin intención aparente. Después vinieron los mensajes, espaciados al principio, cuidadosos, luego más frecuentes, más naturales. Nunca hablaron del pasado de forma directa. Era como si ambos entendieran que tocar ciertos recuerdos podía romper algo frágil que apenas comenzaba a existir de nuevo. Te vi esta noche, decía el mensaje. Día de enero. No sabía que todavía dolía así. Shakira dejó el teléfono sobre la cama sin responder de inmediato. Caminó hacia la ventana. Buenos Aires brillaba abajo, indiferente a su tormenta interna. Dolía, claro que dolía. Algunas canciones no envejecen, solo aprenden a esperar. Antonio estaba en Miami cuando la vio cantar. No era su intención seguir la gira tan de cerca, pero esa noche algo lo impulsó a encender la transmisión en directo. Tal vez intuición, tal vez nostalgia, tal vez culpa. Cuando reconoció la canción, sintió un nudo en el pecho. Día de enero no era solo una melodía, era un fragmento de su vida encapsulado en 3 minutos. Una promesa que el tiempo no había sabido cumplir. La forma en que Shakira la cantó no fue casual. Antonio lo supo al instante. No era un artista interpretando su propio pasado. Era una mujer recordando. El reencuentro meses atrás había sido discreto, casi invisible para el mundo. Miami ofrecía ese tipo de anonimato selectivo. Suficiente glamour para perderse entre gente importante, suficiente privacidad para pasar desapercibidos. Se vieron en un café pequeño, lejos de cámaras y miradas curiosas. No hubo abrazos efusivos ni gestos dramáticos. Solo 2 personas que se conocían demasiado bien intentando actuar como extraños. Hola, dijo él. Hola, respondió ella, con una sonrisa contenida. Hablaron de todo y de nada. De música, de viajes, de cómo el tiempo transforma incluso los recuerdos más sólidos. Evitaron cuidadosamente las preguntas que realmente importaban. Pero el silencio entre frases decía más que cualquier palabra.
Ahora, en la habitación del hotel, Shakira volvió a tomar el teléfono. Shakira. A veces una canción recuerda cosas que una intenta olvidar. La respuesta no tardó. Antonio. O cosas que nunca se olvidaron del todo. Ella apoyó la frente contra el vidrio frío de la ventana. Afuera, la ciudad seguía viviendo. Adentro, el pasado reclamaba su espacio. No era una historia de regreso inmediato ni de finales felices garantizados. Era algo más peligroso. Una posibilidad. Y las posibilidades, Shakira lo sabía bien, podían ser tan inspiradoras como devastadoras. Esa noche no durmió, ni en Buenos Aires, ni en Miami. El día apenas comenzaba. El amanecer encontró a Shakira despierta, sentada en una silla frente a la ventana del hotel. Buenos Aires se desperezaba lentamente, y por primera vez en semanas ella no sentía la urgencia de huir hacia el siguiente aeropuerto. Había algo que la retenía, no en la ciudad, sino en su interior. El teléfono seguía sobre la mesa. Ningún mensaje nuevo, y aún así, su presencia era constante, casi ruidosa. Durante años había aprendido a compartimentar su vida. El escenario por un lado, la intimidad por otro. Antonio pertenecía a una etapa en la que esa separación no existía. Por eso su nombre tenía ese poder extraño de desordenarlo todo. Se levantó, se preparó un café y dejó que los recuerdos hicieran lo que mejor sabían hacer: volver sin pedir permiso. Meses atrás, después de aquel primer encuentro en Miami, habían acordado algo tácito: no etiquetar lo que estaba ocurriendo. No llamarlo amistad, ni reencuentro, ni mucho menos regreso. Era simplemente contacto, presencia, palabras compartidas sin expectativas declaradas. Pero las expectativas, Shakira lo sabía, rara vez necesitan ser nombradas para existir. Antonio reapareció en su vida de manera gradual, casi respetuosa. Nunca preguntaba demasiado, nunca exigía respuestas, a veces solo enviaba una canción, un recuerdo breve, una observación cotidiana. Ese cuidado la desconcertaba más que cualquier insistencia. Antes no era así, pensó ella una noche, mientras releía un mensaje antiguo. O quizás siempre lo fue y yo no quise verlo. Antonio, por su parte, vivía ese reencuentro con una mezcla de calma y vértigo. Había aprendido, a fuerza de pérdidas, que algunas historias no se reescriben, solo se revisitan. Y aún así, cada vez que Shakira respondía, sentía que el tiempo se plegaba sobre sí mismo. No hablaban de errores, no hablaban de porqués, ambos entendían que el pasado no necesitaba juicio, solo contexto. Pero había preguntas suspendidas en el aire. ¿Qué somos ahora? ¿Qué queda de lo que fuimos? ¿Es posible volver sin repetir? Días después del concierto en Buenos Aires, Shakira voló a Santiago de Chile para la siguiente fecha de la gira. El ritmo volvió a ser implacable. Ensayos, entrevistas, traslados. Y sin embargo, algo había cambiado. Ya no cantaba solo para cerrar capítulos, sino para entenderlos. En una entrevista radial, cuando le preguntaron por la inclusión inesperada de Día de Enero, sonrió con cautela. Las canciones tienen su propio calendario, dijo, a veces regresan cuando una está lista para escucharlas de nuevo. No mencionó nombres, no hizo aclaraciones, pero Antonio entendió. Una semana después, fue ella quien propuso verse de nuevo. Un mensaje breve, directo. Shakira, estaré en Miami 2 días. Si te parece, podemos tomar un café. Antonio leyó el mensaje varias veces antes de responder. Antonio, me parece, nada más. Nada menos. El segundo encuentro fue distinto al primero. Menos tenso, más honesto. Eligieron un lugar aún más discreto, casi anónimo. No se sentaron frente a frente, sino uno al lado del otro, como si inconscientemente evitaran la confrontación directa. Te vi diferente en Buenos Aires, dijo él finalmente, no solo cantando. Shakira asintió. Yo también me sentí diferente. Hubo una pausa, no incómoda, pero sí cargada. No vine a buscar respuestas, continuó ella. Solo, claridad. Antonio respiró hondo. Yo tampoco quiero reescribir nada, dijo, pero sí entender qué parte de nosotros sigue aquí.
Se miraron entonces, sin reproches, sin nostalgia excesiva, solo reconocimiento. A partir de ese día, el contacto dejó de ser esporádico. No constante, pero sí presente. Se enviaban mensajes al final del día. Comentaban cosas simples, a veces hablaban de música, otras, del cansancio, de la soledad que acompaña incluso a las vidas más visibles. Nunca cruzaron una línea explícita. Y aún así, la línea estaba allí, visible, tentadora. Shakira empezó a escribir de nuevo en las madrugadas. No canciones completas, solo frases, ideas, sensaciones. Antonio aparecía sin ser nombrado. O quizás era ella la que se reflejaba en él. Una noche, después de un concierto en Lima, se encontró revisando viejas grabaciones. Maquetas olvidadas, canciones que nunca vieron la luz. Entre ellas, una versión temprana de Día de Enero. Su voz era más joven, más confiada. Sonrió con tristeza. No sabías nada, se dijo a sí misma. Y aún así lo sentías todo. Tomó el teléfono y escribió, sin pensarlo demasiado. Shakira. A veces me pregunto si somos las mismas personas que escribieron esas canciones. La respuesta tardó más de lo habitual. Antonio, no lo somos. Pero quizá eso es lo que hace posible volver a hablar. Volver a hablar, no volver a amar, no volver a empezar, solo hablar. Y, sin embargo, el peso de esas palabras era inmenso. El entorno de Shakira comenzó a notar el cambio. No era algo evidente, pero sí sutil. Menos prisa, más silencios, una atención distinta durante los ensayos. Algunos lo atribuyeron al desgaste de la gira, otros a un proceso creativo nuevo. Nadie sospechó la verdad. O quizá algunos sí, pero entendieron que había historias que no necesitaban titulares. Antonio asistió a uno de sus conciertos en México, oculto entre el público, sin acreditaciones especiales. La vio desde lejos, sin que ella lo supiera, o tal vez sí lo supo, pero eligió no mirar. Cuando Shakira cantó Monotonía, su voz tembló apenas. Antonio sintió que esa canción ya no hablaba solo del pasado reciente, sino de todos los ciclos que se repiten cuando no se cierran del todo. Aplaudió como uno más, y se fue antes del final. Esa noche, Shakira encontró un mensaje suyo. Antonio, no quise distraerte, solo necesitaba escuchar. Ella tardó en responder, Shakira. Algunas canciones se escuchan mejor cuando no se ven. Ambos entendieron lo que eso significaba. El reencuentro no era un espectáculo. No tenía público, no tenía forma definida, solo tiempo. Y el tiempo, como el amor, nunca pide permiso. El tramo final de la gira avanzaba como una marea constante. Ciudades distintas, escenarios parecidos, emociones que se repetían y, al mismo tiempo, nunca eran iguales. Shakira había aprendido a vivir en ese movimiento perpetuo, pero ahora sentía que algo la esperaba siempre al final del día, incluso en habitaciones de hotel que no reconocía. Antonio no estaba presente físicamente, pero su existencia era una compañía silenciosa. No hablaban todos los días. Había pausas largas, necesarias. Ambos sabían que la ausencia también era una forma de cuidado. En una de esas pausas, Shakira entendió algo que había evitado durante años. No todas las historias terminan cuando se separan las personas. Algunas simplemente cambian de forma. Antonio volvió a Barcelona por trabajo. Caminar por la ciudad removió recuerdos que creía archivados. Calles compartidas, restaurantes que ya no existían, conversaciones que habían quedado suspendidas en el tiempo. No sentía nostalgia pura, sino una especie de respeto tardío por lo que habían sido. Se sentó en un banco frente al mar y pensó en Shakira como era entonces y como era ahora. La diferencia no le resultaba ajena. Él también había cambiado. Tal vez nunca se trató de coincidir en el momento perfecto, pensó, sino de aprender a encontrarse sin exigencias. Esa noche le escribió, Antonio, Barcelona sigue igual y distinta al mismo tiempo. Supongo que nosotros también. Shakira leyó el mensaje en Sao Paulo, después de un ensayo agotador. Shakira, lo importante es reconocer la diferencia. No añadieron nada más, no hacía falta. A medida que el final de la gira se acercaba, los medios comenzaron a especular. El cambio en el repertorio,
Ciertas miradas, silencios más largos entre canciones. Nada concreto, pero suficiente para alimentar teorías. Shakira observaba todo desde una distancia aprendida. Había pasado demasiados años siendo interpretada por otros. Esta vez, no sentía la necesidad de aclarar nada. Porque ella misma todavía estaba entendiendo. El último concierto en América Latina fue en Bogotá. Cerrar el ciclo allí tenía un peso simbólico que no pasó desapercibido para ella. La noche fue intensa, emotiva, cargada de gratitud y despedida. Antes de salir al escenario, encontró un mensaje de Antonio. Antonio, disfruta este cierre. Te lo mereces. Ella sonrió, simple, sincero. Durante el concierto, no cantó Día de Enero. No era una ausencia casual. Algunas canciones, entendió, no necesitaban repetirse para seguir existiendo. Días después, ya en Miami, sin la presión inmediata de la gira, Shakira sintió el vacío que siempre llega después de una etapa intensa. Esta vez, sin embargo, no lo llenó con trabajo inmediato. Permitió el silencio. Antonio la llamó. ¿Te gustaría caminar un rato?, preguntó, sin café, sin agendas. Aceptó. Caminaron por la playa al atardecer. Sin fotógrafos, sin testigos, hablaron de cosas pequeñas, libros, rutinas, miedos cotidianos. Evitaron, otra vez, las grandes declaraciones. Pero cuando el sol empezó a desaparecer, Shakira se detuvo. No sé qué somos, dijo. Y no sé si necesito saberlo ahora. Antonio la miró con atención. Yo tampoco, respondió. Pero sé que esto no se siente como un error. Ella asintió. Esa era la palabra correcta. No hubo promesas. No hubo besos de película ni decisiones definitivas. Solo un acuerdo implícito. Seguir siendo honestos con lo que sentían, incluso si eso implicaba aceptar la incertidumbre. Shakira volvió a casa esa noche con una sensación extraña y nueva. Paz sin cierre. Abrió su cuaderno y escribió una frase suelta. A veces el amor no vuelve. A veces evoluciona. No sabía si sería una canción, o simplemente una verdad. Los meses siguientes fueron tranquilos, más silenciosos de lo habitual. Shakira trabajó en nueva música, sin prisa. Antonio estuvo presente de formas sutiles. Una llamada ocasional, una visita breve, una ausencia respetuosa. No intentaron revivir lo que habían sido. Tampoco lo enterraron. Lo dejaron existir. Cuando, tiempo después, Shakira volvió a cantar Día de Enero, lo hizo en un ensayo privado, sola. Su voz ya no temblaba. La canción había cambiado, porque ella había cambiado. Y en algún lugar, Antonio lo supo sin que nadie se lo dijera. Algunas historias no necesitan finales claros para ser verdaderas.